Señor, ahora que nos acercamos a tu palabra otra vez, por favor, sosténos. Ayúdanos a ser humildes para escuchar. Ayúdanos a ser humildes para escuchar, para atender a tu voz. Todas las palabras, cada palabra de tu libro fue inspirada por ti. Así que, Señor, ayúdanos a enfocar nuestra atención, a darle el peso adecuado a lo que tú nos has dicho. Y ayúdanos a aprender para tu gloria, para vivir, para ser hacedores, para ser obedientes a lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes saben, pero los pongo en contexto otra vez, está este problema en la iglesia de Galacia. Falsos maestros se han introducido para enseñarles a los hermanos algo que Dios nunca quiso, que la salvación tiene dos partes, decían esos falsos maestros. Sí tienes que creer en Dios, pero tú también tienes que obedecer lo que la ley dice. Y entonces tienes que fe y ley. Tienes que obedecer las dos cosas. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que las personas son justificadas solo por la fe. Son contadas como inocentes, como justas, como sin crimen, solo por la fe, y es por todo. Solo por fe y solo por gracia y solo por medio de Jesús. El apóstol Pablo ha estado trabajando con nosotros los capítulos 1, 2 y 3 para enseñarnos precisamente esa verdad y enfocarnos en eso. Y mientras lo ha hecho, él ha estado hablando de una manera pues bastante fuerte. Déjame te recuerdo lo que dice el capítulo 1. El capítulo 1 dice en el versículo 6, esto sí se los voy a leer, simplemente pongan atención por favor. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea anatema. ¿Te acuerdas? Maldito, apartado para Dios, para que Él los destruya. Como antes les hemos dicho, ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, este evangelio de solo fe, de justificación solo por la fe y solo por gracia, sea que anatema, ¿ves? Sea maldito, produce una doble maldición sobre estas personas que son falsos maestros y que pervierten el evangelio de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 1, si ustedes recuerdan esta parte donde dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Te acuerdas que les dije que este fascinar tiene que ver como el canto de las sirenas? Te volví loco. Uh-huh. ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Qué les pasa? Parece que alguien les lavó el cerebro. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. El apóstol Pablo está hablando fuerte sobre esto, y lo último que quiero que leamos está en el 4:11. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. A lo mejor todo el trabajo que se hizo predicándoles y enseñándoles y discipulándolos fue simplemente en vano. El apóstol Pablo estaba hablando bien fuerte a los Gálatas para intentar hacerlos reaccionar a la falsa enseñanza de estos maestros perversos. Pero luego, aquí en el versículo 12, cambia, no sé si tú alcanzaste a ver el cambio que hubo en el tono de la voz, y ahora dice, en lugar de decirles insensatos y me maravillo de ustedes y de las cosas que hacen, les dice, les ruego hermanos, ahora yo les ruego hermanos. Fíjate que esto es muy interesante, porque los pastores lo que intentamos hacer es hablar al corazón de ustedes. Poner reglas de no vayas, no toques, no hagas, no digas, como lo aprendimos la semana pasada. Lo único que hace es encerrarnos en nuestra religión y ya, pero no cambia el corazón. Lo que intentamos casi siempre, espero que no casi siempre, siempre, es hablar a su corazón, para que Dios lo transforme con su palabra. Uh-huh. Entonces dice, hermanos, y ahora yo les ruego que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Tú vas a decir, ¿y eso qué?
Ahorita como que eso no tiene mucho sentido. Bueno, primero quiero hablar acerca del ruego. Yo creo que Pablo aquí nos deja ver su corazón de pastor. Cuando él deseaba que los hermanos recapacitaran de este engaño de los judaizantes, no los agarra a bibliazos y no los condena. Él se acerca tiernamente con ellos y les dice: hermanos, les ruego que por favor se hagan como yo. Él espera que recapaciten de esto y que se alejen de esta enseñanza malvada de los judaizantes, esta enseñanza que los aleja de Cristo. Nota esto, que Él se acerca de esta manera como si fuera un hombre muriendo, encargándole algo muy importante a alguien que también está por morir. Yo, por favor, te ruego que entiendas esto. Uy, quién sabe qué pasó. Bueno, nadie lloró, todo está bien. O sea, nadie se descalabró, todos estamos tranquilos. Ahorita decía señor Julio: ay, Dios te dio unos angelitos. Y le digo: no conoces a Leví. No es cierto, Leví es compita. Bueno, pero ya, nadie lloró. Sale y vale. Entonces, él se acerca así con ellos y les dice: les ruego que se hagan como yo. Les ruego que se hagan como yo. Y ustedes, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, piensa en lo que el apóstol Pablo había hecho. El apóstol Pablo era el fariseo de los fariseos, ¿te acuerdas? Mira, no sé si tú lo recuerdas, pero ve a Filipenses 3 conmigo, al capítulo 3, al versículo 7. No lo voy a poner ahí en la pantalla, pero sí quiero que escuches lo que el apóstol Pablo pensaba de él mismo, ¿ok? Él decía, en el versículo 4, voy a leer desde ahí: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Te lo refraseo. ¿Tú crees que eres buena gente? Yo soy mejor. Yo soy mejor que tú, en cualquier nivel. Y él empieza diciendo, en el versículo 5, circuncidado al 8º día, yo tengo una señal en mi cuerpo que pertenezco al pueblo único y especial de Dios. Dios escogió a mi nación. ¿Tú tienes eso? ¿Alguno de ustedes lo tiene? No, pues ya nos morimos. Ya de ahí ya nos venció. Nos venció con eso. Dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, el pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel salió de ahí. Cuando el pueblo de Israel le dio la espalda al rey David como rey, y 10 tribus se apartaron de él, la tribu de Benjamín permaneció con la tribu de Judá para respaldar el reinado de David. Benjamín tiene una historia importante. Entonces dice, yo soy de la tribu de Benjamín. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que en cuanto a la ley, dice él, irreprensible. Nadie me puede decir de algún pecado que sepa sobre mí. ¿Tú puedes tener algo así? La verdad es que no. Él era el fariseo de los fariseos, el mejor de todos. Dice él, irreprensible de cualquier manera que tú pudieras hacerlo. Pero él hizo algo muy interesante. Cuando conoció al Señor Jesús, él le dio la espalda a esa justicia que venía por las obras. De decir, yo voy a ganar mi salvación porque yo he hecho muchas cosas buenas. No es cierto. El mismo apóstol Pablo en Gálatas dice en el capítulo 2, en el versículo 11, si ustedes lo recuerdan, porque ahora, dice, yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Yo ya no estoy sujeto a esas cosas, de tener que portarme bien para entonces yo ganarme mi salvación. No es cierto. Dios me ha dado mi salvación a mí, por gracia, solo por la fe, no por lo que yo haga o ya no haga o por mi desempeño. Él me ha salvado a mí. Entonces yo ahora ya no dependo de mi cumplimiento de la ley para ser salvo, es lo que está diciendo. Por eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, pues háganse como yo.
Ustedes que piensan que por ser buena gente se van a ir al cielo, háganse como yo. Confíen en Jesús, tengan fe en Él y dejen que Él los salve. No sus obras, no es Jesús y las obras, es solo Jesús, solo por la fe y se acabó. Él era así, pero ya no lo es. Y les dice, háganse como yo porque yo me hice como ustedes. Yo me hice como ustedes. Tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué significa? Si puedes, ve conmigo la primera carta de Corintios al capítulo 9. Primera carta de Corintios capítulo 9. Y déjame decirte lo que el apóstol Pablo está intentando decirnos ahí. Primera de Corintios 9, versículo 19. Escucha. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. El apóstol Pablo, no sé si tú lo sabías también, pero era un ciudadano romano. En Judea, por ejemplo, si tú eras un ciudadano romano, podías ir con algún judío y decirle, encárgame mis cosas. Te las tenía que llevar. Él era un hombre libre, él no era esclavo de nadie, y él era un ciudadano romano. ¿Ok? Pero dice, yo que tenía esta posición exaltada, dice, yo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número posible. Y luego dice en el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como ellos están sujetos a la ley, para ganar a los que sí están sujetos a la ley. Y luego dice en el versículo 22, me he hecho débil a los que son débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto a causa del evangelio. Entonces que el apóstol Pablo dice, háganse como yo, porque ¿se acuerdan que yo me hice como ustedes? Cuando yo llegué con ustedes, esta historia que se cuenta del viaje misionero de Pablo cuando estuvo en Galacia, que está en Hechos 13 y 14, dice, cuando yo llegué con ustedes, como si él dijera así, yo no llegué como judío, diciéndoles, tienen que seguir mis tradiciones y mis días festivos, y tienen que hacerle así, y tienen que bautizarse para purificarse, y tienen que ir a la sinagoga, y tienen que, yo no llegué así con ustedes. Yo llegué como si fuera un gentil, libre de todas esas cosas. Yo llegué con ustedes para hacerme con ustedes. Y yo tenía tantas ventajas en el judaísmo y creía tener la justicia mayor de todas, irreprensible, y la devoción mejor y todo superior a ustedes. Y ahora todo eso es algo que ya ha pasado. Quiero leerte otra parte de Filipenses 3 que no te leí. Porque ahí en Filipenses él dice lo siguiente. Dice, en cuanto a la ley irreprensible, y después dice el versículo 7, pero todas esas cosas que para mí antes eran ganancia, todo en eso en lo que yo me gloriaba y dije, mira, yo voy a la iglesia y yo voy a la sinagoga y yo soy irreprensible y yo cumplo todo de la ley. Todas esas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra que se traduce ahí, basura, es el griego de excremento. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dice, yo me hice como ustedes. Yo fui libre de todas las ataduras de la ley para presentarles a Cristo, para que ustedes se salvaran, dándoles un evangelio de pura gracia y de solo fe. Háganse como yo, porque yo me hice como ustedes. Y luego él hace algo muy interesante. Voy a volver a Gálatas y les dice algo como que me saca un poquito de onda, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 12, ningún agravio me habéis hecho, ningún agravio me habéis hecho, hasta el final, aquí, ningún agravio. Entonces, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, tal vez pensaron que como les estaba hablando fuerte,
pues él estaba enojado con ellos o a cualquier cosa, no sé, yo pienso que tal vez algunos de ellos pensaron que el apóstol Pablo estaba enojado porque ahora estaban siguiendo un nuevo maestro o porque lo desobedecieron o no, 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 a mí no me han hecho nada. Aquí el problema no es con ustedes. Aquí el problema es con lo que ustedes están creyendo. Ese es el problema. El apóstol Pablo no está atacando a los hermanos. El apóstol Pablo está atacando la enseñanza falsa. Uh-huh. Y eso quiero que lo recuerdes muy bien porque tiene que ver con el regalito que les dije que les tengo al final. No me habían hecho ningún mal. De hecho, él les recuerda que no había olvidado todo lo bueno que ellos habían sido con él. Porque mira, dice el versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como un ángel de Dios, como al mismo Señor Jesús. El apóstol Pablo, tal vez, no lo sé, esto lo estoy deduciendo, tal vez no pensaba ir a Galacia al principio, dice, pero les prediqué el evangelio por una enfermedad, me enfermé y me tuve que quedar ahí y por eso les prediqué el evangelio. Dice, pero ustedes no me trataron mal, no me trataron mal, al contrario, me trataron bastante bien. Y dice algo, y dice esto, pienso yo, por lo que dice Hechos 13:44. Les dije que la historia de Pablo y Galacia está en Hechos 13 y Hechos 14, ¿sí? Quiero leerles nada más unos versículos de aquí. Hechos 13:44 dice lo siguiente. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viniendo los judíos y la muchedumbre pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes, la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. He aquí nos volvemos a los gentiles. Fueron con los judíos, les dijeron, los judíos blasfemando y rechazando a Pablo lo dejaron. Pero ¿qué hicieron los gentiles? Mira el 52. El 48. Y los gentiles oyendo esto, cuando escucharon el evangelio, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Ellos recibieron el evangelio con alegría, con mucho gozo. Y el versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando los judíos rechazaron el evangelio, los gentiles lo abrazaron llenos de alegría. Dice Pablo ahí, no me despreciaron ni me desecharon, me recibieron como al Señor Jesús, como un ángel de Dios. Ellos estaban felices de que Pablo hubiese llegado, felices con él ahí. Pero tal vez pienso yo, esto que está diciendo aquí Pablo simplemente nos demuestra cuán bueno es Dios en salvar a la gente, incluso aunque no hay probabilidades de que sean salvos. Mira, te digo esto por lo siguiente, porque yo pienso que los gentiles tenían razones para no escuchar a Pablo, y esta es una de las razones, porque se enfermó. Y tú vas a decir, ¿cómo así? Te explico. Dice que él predicó en el evangelio en Galacia porque estaba enfermo. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero, y dice que estaba tan enfermo que él no podía irse, es lo que dedujimos hace ratito. ¿De qué se enfermó? ¿Quién sabe? Pero se enfermó de manera grave y no se podía ir, así que se quedó en Galacia. ¿Sabes qué? Las personas religiosas creían que cuando algo malo le sucedía a alguien era un castigo divino. Era un castigo divino. El mismo Señor Jesús lo habló en uno de los evangelios. Unos hombres estaban hablando acerca de que a algunos se les cayó una torre encima
Dijeron, no, son bien pecadores estos porque se les cayó la torre. Y el Señor Jesús les dijo, yo les digo que si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual. Yo te hago una pregunta. ¿De dónde sacaron estos hombres que estaban hablando la idea de que eran bien pecadores los que se murieron? Ah, porque se les cayó la torre. Entonces, como algo malo les pasó, algo malo debieron de haber hecho, porque Dios los castigó. ¿Ya? Lo mismo pasó en el libro de Job. En el libro de Job, Salmos. En el libro de Job, pues ustedes saben todo lo que le pasó a Job, ¿verdad? Se murieron sus hijos, perdió todas sus cosas, se enfermó, lo robaron, su esposa también no le ayudó mucho. Y cuando Job está así ya bien mal, llegan sus amigos a consolarlo. Y todos, ¡ay, qué padre! Que ya llegan los amigos de Job. Y resulta que no. Job les dice, la verdad yo no sé qué hice para que esto me pasara. Estoy parafraseando aquí. Y mira lo que le dice uno de sus amigos en el capítulo 4, en el versículo 7. Escucha, este es Elifaz, el amigo de Job. Job 4:7 le dice, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Te das cuenta lo que implican esas preguntas? ¿Cuándo has visto que a alguien bueno le pasen cosas malas, Job? A ti te pasaron cosas malas. Por algo sucedió. Como algo, dice el versículo 8, yo he visto que los que harán iniquidad siembran injuria. Algo hiciste. Por eso Dios te castigó. Ajá. Y luego Job sigue ahí argumentando con ellos y les dice, no, de veras, yo no siento que haya hecho nada, yo soy inocente. Y en el capítulo 8, en el versículo 3, le dice otro de sus amigos, que se llama Bildad, dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. ¿Sabes por qué se murieron tus hijos, Job? Porque son bien pecadores. Oh, lo bueno es que los amigos de Job iban a consolarlo, porque si hubieran ido para aporrearlo hubiera estado bien feo. Lo que estas preguntas y lo que esto están diciendo sugieren que dicen, pues como tú hiciste algo malo, por eso te pasa algo malo. Pero este pensamiento no nada más es de personas que son religiosas, es un pensamiento bastante común para todos, incluidos nosotros, y también lo era en el mundo antiguo. Mira lo que dice Hechos 28. Hechos 28 tiene la historia de cuando el apóstol Pablo iba rumbo a Roma y naufraga. ¿Han leído esa historia alguna vez? Bueno, si no, aquí va. El apóstol Pablo va rumbo a Roma, naufragando, como les decía, y de repente pues sobrevive y sobreviven muchas personas con él. Y pues el apóstol Pablo empieza a juntar varitas para hacer fuego. Y aquí va la parte interesante. 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales, o sea, los que vivían ahí, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, escucha, ciertamente, ya se me perdió aquí, perdón, mi dislexia no me ayuda. Ciertamente este hombre es homicida, quien ha escapado del mar, pero la justicia no le deja vivir. ¿De dónde sacaron la idea que Pablo era homicida? ¿Quién les dijo que Pablo había matado a alguien? Pues porque lo mordió una víbora venenosa. Ellos piensan que, este ha de ser bien malote. ¿Por qué? Porque Dios lo está castigando. Yo creo que los gentiles tenían tal vez el mejor pretexto para decir, mira, que dice que es el enviado de Dios, que dice que nos trae la verdad del evangelio, que anda diciendo que habla en nombre del único Dios verdadero, anda todo malo. ¿Tú lo crees? Este hombre ha de ser, no sé, Dios lo está castigando por algo, ha de ser el peorcito de todos.
Pero yo quiero decirte esto por la siguiente razón. Si tú estás compartiendo el evangelio con alguien y tú crees que no hay muchas maneras de que ellos te puedan escuchar, o tú crees que de tiro ellos están así cerradísimos, date cuenta cómo Dios salva a la gente a pesar de que haya muchas circunstancias que parecen contrarias. ¿Ok? Y toma ánimo de eso. Toma ánimo de eso. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, aunque ustedes tenían todo el pretexto de decirme, de seguro Dios lo está castigando por algo, me recibieron como un ángel de Dios con gran alegría. Ustedes escucharon el evangelio como si hubiera sido el Señor Jesús. ¿Qué les pasa ahora? ¿Por qué me rechazan? ¿Qué les hice? ¿Dónde está entonces la satisfacción que experimentaban antes? ¿Me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad? Yo pienso que eso rompió el corazón de Pablo. Ver a sus amigos que crecieron en Cristo y cómo ellos oraban juntos y cómo Él les ayudó y cómo ellos creyeron en Cristo y ahora ellos están diciendo, Pablo es mentiroso. Yo creo que eso ha de haber roto su corazón. En muchos niveles. Muchos niveles. ¿Estás hablando? De los Gálatas. Okay. Sí, estos son los Gálatas. Aquí estamos en Gálatas 4:15. Entonces Pablo dice, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Qué les hice? ¿Decirles la verdad? ¿Ese fue el problema? Dice, tienen celo por ustedes. ¿Quiénes tienen celo por ustedes? Los judaizantes. Los judaizantes tienen celo por ustedes. Los buscan, los procuran, los protegen. Ellos desean que estén ahí con ellos, pero no por su bien, sino para alejarlos de la gracia de Cristo, porque son orgullosos. Mira, dice ahí, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino porque quieren apartarlos de nosotros, para que ustedes, hermanos, tengan celo por ellos, para que ustedes validen su existencia, para que ustedes validen que son maestros, para que ustedes les levanten el ánimo y el orgullo. Ellos no los buscan porque los amen. Entiéndanlo. Eso fue lo mismo que pasó cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y estaba enseñando a las personas. Y escucha lo que el Señor Jesús dijo de los fariseos que desean ser maestros. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ellos alardean de que saben la ley de Moisés, ¿no? Y está bien, dice el Señor Jesús. Así que todo lo que digan que guarden, guárdenlo. Es verdad, ellos conocen la ley de Moisés. Y si ellos te dicen que lo hagas, hazlo. Dice, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque ponen cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera quieren moverlas con un dedo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque aman los primeros asientos en las cenas, los lugares de honor y las salutaciones en las plazas, que los saluden, que les digan, maestro, ¿cómo estás? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estos falsos maestros te buscan, te procuran, pero simplemente para que valides su enseñanza, para que valides su orgullo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, dice algo que también creo que vale la pena que nosotros conozcamos. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice lo siguiente, segunda de Pedro 2:2. Bueno, segunda de Pedro 2, escucha, dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis.
Ay, qué mal. Estoy en Primera de Pedro. Perdonen. Esa fue mi culpa. Segunda de Pedro 2. Ahora sí, ahí va. Con razón dije, no, esto no era. Ahí va. Segunda de Pedro 2, 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como lo habrá de entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes. Los van a explotar para su propio bien. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Engañan y mienten y pervierten el evangelio, que es solo por fe y solo por gracia y solo por medio de Cristo, para añadir a eso. Y lo que estaban haciendo especialmente los judaizantes era que para nosotros, para que me saluden, para que me digan rabí, para hacer tener yo mis discípulos. Esa era su idea. El versículo 18 dice, bueno es mostrárselo en lo bueno y no solamente cuando yo estoy con ustedes. ¿Qué les pasó? O sea, me voy y todo se echa a perder. ¿Cómo está eso, hermanos? Y el versículo 19 creo que es la parte central de todo esto que Pablo está haciendo, porque Pablo está, acuérdate, te decía, está hablando con el corazón. Ya no está hablando de manera dura. Ahora está apelando a la experiencia que los Gálatas tuvieron en su momento de conversión, a que recordaran eso, cómo ellos creyeron. Y dice el versículo 19, mira otra vez este tono suave, hijitos míos. Es rarísimo escuchar al apóstol Pablo decir algo así. Raro. Pero dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese versículo, yo siento que no tiene la justicia que debiera en este tiempo que llevamos hablando, porque podemos hablar mucho, 2 o 3 sermones de eso, fácil, más yo creo. Podemos escribir libros de eso. Pero mira, dice ahí, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora el apóstol Pablo está luchando desesperadamente, equiparando lo que está intentando hacer con el momento del alumbramiento de un bebé. Yo no sé si ustedes, hombres, estuvieron con su esposa cuando nacieron sus hijos. ¿Tuvieron esa chance? ¿No? ¿Estuvieron con sus esposas cuando nacieron sus hijos? Yo estaba en la banca y ella ya la tenía allá. En el seguro, ¿verdad? Allá. Yo sí. Y es una cosa bastante aterradora. De verdad. Y pues yo creo que usted, tía, es la única que ha tenido hijos aquí ahorita que está con nosotros. Pero de verdad, es bien interesante. Tú puedes ver a las mujeres en angustia, en trabajo arduo, cansadas, luchando, sufriendo, ahí echándose porras ellas solas, con un poco de temor, ahí luchando todo el tiempo y sufriendo y con mucho dolor. Cuando yo estuve con Sarita, mi trabajo era hacerla sentir bien. Si ella decía, hazle así, ahí va el tuyo. Hazle así, ahí va el tuyo. Darle todo el apoyo que puedas. Todo el apoyo que puedas. De cualquier manera. Ese era mi trabajo. Pero sí, yo creo que nadie le va a venir a contar, piñas, usted sabe cómo se lucha cuando tiene a los hijos. Duele y duele mucho. Es un trabajo. Por eso en inglés, cuando tú entras en trabajo de partos, dice labor. Trabajo, pero no trabajo simplemente de trabajar y ya. No, es ese trabajo que sudas y dice que es extenuante, que es duro, que es difícil. El apóstol Pablo dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes ahorita.
Vuelvo y yo estoy ahí intentando luchar con ustedes y hacerlos recapacitar y entender para que ustedes no se pierdan. Dice, pero lo hago por una razón, para que Cristo sea formado en ustedes. Eso es todo. Que Cristo sea formado en ustedes. Que ustedes se asemejen a Cristo, a su carácter, en su forma de vivir. Que ustedes lleguen a ser como Él es. Y te digo algo, es el deseo de mi corazón ese para ustedes. Yo no podré hacer muchas cosas por ahorita. Estoy intentando poder hacer más. Pero es precisamente por eso que nos dedicamos tanto a la palabra de Dios aquí. Porque es la palabra de Dios la que los cambia a ustedes. No soy yo y no son mis ideas y no es mi liderazgo lo que los cambia. Eso les sirve a ustedes. Dios lo ha puesto en su gracia para ustedes, para que ustedes crezcan en semejanza a Cristo. Pero el deseo de cualquier pastor para su gente es ese, que Cristo sea formado en ustedes. El día de ayer en la reunión, el Robert, el hijo de la hermana Raquel, vino y se sentó y nos dijo, nos hizo una pregunta al hermano Raimundo, al pastor Abelardo y a mí. Dijo, ¿cuál es una de las grandes satisfacciones de ustedes de trabajar con hombres? Y los tres dijimos exactamente lo mismo. Cuando la vida de los hombres que antes eran pecadores, malvados, que nadie daba 2 pesos por ellos, empiezan a asemejarse a Cristo. Cuando Dios los cambia y los sigue cambiando y ellos crecen en santidad, eso vale la pena todo. Vale la pena todo. Hace ratito en la mañana le preguntaba a Sarita, oye Sarita, ¿cómo se siente cuando ya sale el chamaco y ya termina la labor de parto? Y me dijo algo bien interesante y hasta poético si quieres. Me dijo, es como ir en un botecito, así chiquito, en una lanchita en el mar, en medio de una tormenta. Dice, y cuando tienes al niño, entras a aguas tranquilas y claras y todo está en paz. Y luego le dije, ¿te sentiste feliz? Y me dijo, feliz ni siquiera se le acerca al sentimiento que yo tuve cuando tuve a mis niños la primera vez. El apóstol Pablo dice, yo sufro por ustedes, trabajamos por ustedes, luchamos por ustedes, nos cansamos por ustedes, nos desvelamos por ustedes, planeamos para ustedes, diseñamos para ustedes, para que Cristo sea formado en ustedes, para que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Y eso es tan valioso para ustedes, hermanos. Yo nunca vi al Señor Jesús triste. ¿Qué tenía en la cabeza y en el corazón? Bueno, no triste hasta la muerte, triste así súper decepcionado de todo. Muchas veces estuvo triste, pues es humano. Pero así, rasgándose las vestiduras por su dolor. Su confianza en Dios lo hizo salir adelante en tantas ocasiones. Ayer el pastor Abelardo nos decía que era costumbre del Señor Jesús orar, ¿verdad? Y en las horas más difíciles de su vida y en las decisiones más importantes de su vida, Él siempre estuvo orando. Y tú lo ves sufriendo tanto, pero al mismo tiempo siendo tan alegre con los niños. Tú ves su carácter perfecto, su constancia, su santidad, su bondad. Tú ves todas esas cosas y te maravillas de eso. Que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Si tú te llamas a ti mismo cristiano, entonces entiende que tú llevas su nombre en él. Si el Señor te ha cambiado, si el Señor te ha transformado, entonces eso es verdad. Tú llevas su nombre en él, pero no quiero que nomás lleves el puro nombre. Quiero que también tu carácter sea formado en él. Que así como el Señor piensa, tú pienses. Que tú sientas como Él siente, que tú actúes de la misma manera, que tomes decisiones,
que hasta sufras como Él sufrió, que tú crezcas y camines por donde Él caminó. ¿Y sabes qué? Ese, hermanos, ese es el plan de Dios para nosotros. No simplemente que vengamos aquí a la iglesia y que estemos aquí un rato y luego nos vayamos a la casa y en la semana estemos viviendo como todo el mundo vive, yendo a trabajar, regresando, así como todos, sin propósito, sin nada de esas cosas. Ese nunca fue el propósito de Dios para la gente. Nunca fue el propósito de Dios, ni siquiera al inicio de la creación. ¿Y por qué? O desde antes de la creación. Tú vas a decir, ¿y por qué nos dices eso? Por lo que dice Romanos 8:29. Mira, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ves? Antes de que el mundo existiese, Dios te había conocido y predestinado a ti, cristiano, cristiana, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Para que trabajes como Él trabaja. Para que afrentes los problemas de la manera en la que Él lo hizo. Para eso. Y ese es el deseo del corazón de todo buen pastor. Mucho más del príncipe de los pastores, el Señor Jesús. Que sean conformados, que sean formados a su imagen, que tomen esa forma. De modo que nosotros no simplemente podamos decir, soy cristiano, sino que podamos ser un reflejo de Cristo para el mundo. Para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para las personas que nos rodean. Que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Pues sí, ese es el plan de Dios. Que nosotros podamos vivir en su gozo, que nosotros podamos vivir en su fuerza, en su voluntad, en su gracia y para su gloria. Ese es su plan. Así que Pablo está intentando aquí jalar a los Gálatas, hablándoles al corazón y haciéndoles recordar pues que Cristo desea que ellos sean conformados a su imagen, intentando alejarlos de esta idea súper errada. Y este es el regalo. El regalo es, mira cómo el apóstol Pablo resolvió estos problemas. Tal vez no tiene mucho que ver con esto, pero quiero aplicar esto de dos maneras. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo se puso a discutir con los Gálatas? El apóstol Pablo, al primero, cuando tuvo un problema con los Gálatas y hubo algo que resolver. Y esto es un regalo para todos los que tienen conflictos en su vida. ¿Ustedes tienen conflictos en su vida? ¿Con su familia y todo eso? ¿Sí? Bueno, este es el asunto. Él no atacó a los hermanos, ¿te diste cuenta? No les dijo, ustedes son una bola de ingratos. Nunca los atacó a ellos. ¿Qué fue lo que atacó? El problema. A ellos no. El problema sí. Y lo hizo fuerte. Pero a ellos no, a ellos les habló con mucha ternura. ¿Verdad que sí? Y eso es algo un poquito difícil de balancear para nosotros que somos impacientes y un poquito enojones. Pero la persona no. El problema sí. Segundo, usó palabras muy medidas, ¿te diste cuenta? No se desbocó a salir y sacó todo lo que... No. Él midió sus palabras y usó las palabras que contribuían a resolver el problema. No le echó más leña al fuego. No usó palabras innecesarias. Y él también hizo algo muy interesante. Él habló la verdad. Y es que cuando nosotros tenemos conflictos, nosotros tendemos, a exagerarle poquito. Es que tú nunca lo... ¿Nunca? ¿De veras nunca? Es que tú siempre... ¿Siempre? Es que ya te dije muchas veces que... ¿De veras? Tendemos a exagerarle. Y el apóstol Pablo estuvo ahí midiendo sus palabras, controlando su carácter, ¿verdad? Hablando lo justo
sin atacar a la persona, pero al problema sí. Y otra cosa que es bien interesante, date cuenta que el apóstol Pablo no quiso resolver el conflicto para estar en paz él, o para hacerlo, para ganar la discusión. Él buscaba una cosa: la gloria de Dios y que los hermanos fueran conformados a la imagen de Cristo. Cuando tú tienes conflicto, ¿por qué es por lo que peleas? ¿Por la gloria de Dios también? Así que esta es la primera aplicación y este es mi regalo para ustedes. Es una capsulita comprimida acerca de cómo resolver problemas con los demás. Ahí está el ejemplo del apóstol Pablo. Y segunda, si Dios desea conformarte a su imagen, lucha por eso. Escucha su palabra, medita en ella, ora, pide ayuda, lee buenos libros, vive en la palabra de Dios. Porque ¿te acuerdas lo que te dije? Y va a sonar a disco rayado, pero no sé cuántas veces los dijimos a ustedes ayer. En la contemplación de Cristo es que nosotros crecemos en amor por Él. Y si nosotros le amamos más, le obedecemos más. Es contemplando su carácter que nosotros podemos decir, si es Cristo, pues por ahí es por donde yo debo de ir. Lucha por eso, disciplínate. El apóstol Pablo decía, yo mismo golpeo mi cuerpo. Yo llevo mis pensamientos cautivos a sujetarse a Cristo. Lucha por eso. La vida cristiana no vas a llegar a ser conformado a la imagen de Cristo por ósmosis, de veras. No va a llegar el airecito de la Rosa de Guadalupe a hacerte mágicamente santo. Esto es algo que Dios produce en nosotros por su gracia, ¿sí? Es verdad, pero es algo que Él también nos ha llamado a hacer. ¿Ok? A ser obedientes, lo vimos hace ratito en la escuela dominical. Así que ese es el sermón de hoy.